farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益频率感破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las matemáticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy me van a tener acá a mí moderando, mi nombre es Azul, muchos ya me van a conocer, estamos hace rato teniendo este tipo de actividades con la Cátedra de Rusia del IRI de la Universidad de La Plata. El día de hoy, como bien pueden ver acá, vamos a estar hablando, haciendo una previa, ¿no? de lo que es el Día de la Victoria para los rusos. Yo quería mencionar hoy yo tenía tuve clase de ruso, y obviamente la profesora aprovechó esta ocasión para dar la clase especializada, para ir hablando sobre este tema, porque es algo que ellos tienen muy, muy presente. Y la verdad, yo mientras estaba en la clase pensaba en esta actividad que íbamos a tener ahora a la tarde, y me alegro mucho de haberla tenido, y fue la verdad, muy impactante, porque cuando uno se hace la idea, uno cuando está en estos círculos se escucha, no es algo nuevo, pero cuando te lo cuentan los mismos rusos, cuando los escuchás, cuando ves los videos, que también pasaron videos antiguos, videos de esa época, tanto de las batallas como después de los festejos de la gente cuando se declaró el fin de la guerra, realmente es emocionante. Y algo que dije en su momento y que quiero repetir acá también, es cómo desde acá uno realmente, por más que intente, ya sea consciente o inconscientemente, no termina de entender lo que le hace a un pueblo esa situación que han vivido. Gracias a Dios, nuestra región obviamente no tiene conflictos bélicos comparables. Y bueno, mi profesora cuando lo dije dijo, bueno, me alegro y espero que ustedes no lo tengan, pero también algo que se le notaba, no solo era el dolor, ese peso como histórico, sino también un poco el miedo al conflicto que puede venir ahora, porque para ellos, de nuevo, para nosotros por ahí es algo muy lejano, pero para ellos es algo muy real, donde ya tienen las generaciones de sus abuelos que han vivido esto, y ahora se sienten que por ahí están también a la espera de una nueva guerra. Entonces, yo creo que el encuentro de hoy vamos a hablar un poquito de estos temas, vamos a hablar de lo que fue, lo que significó en su momento y, bueno, de lo que puede significar hoy también para todos. Hoy nos van a estar acompañando, los voy a primero presentar por acá, la doctora en Ciencias Políticas, Tamara Yevtushenko, espero haber pronunciado bien el apellido. Es también profesora del ISEN, de la Cancillería, es coordinadora de la Cátedra de Rusia IRI de la Universidad de La Plata y es representante de la Universidad Estatal de San Petersburgo. También de la cátedra nos va a estar acompañando Miguel Rudenko, profesor de idioma ruso en la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata. También nos acompaña Cristian Lamesa, analista geopolítico, fotógrafo, escritor, autor del libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, nominado al premio de la Rossiyskoye Общество Знания, Sociedad Rusa Conocimiento, como candidato al galardón de educador extranjero del año 2023.
Alessandro Pagani, doctor en Teoría Crítica por el Instituto de Estudios Críticos en México, es autor de los libros Desde la Estrategia de la Atención a la Operación Cóndor, sobre el papel del neofascismo italiano en la geopolítica imperial estadounidense entre Italia y el Cono Sur, y Descifrando la Cuestión Ucraniana. También nos va a acompañar con sus comentarios Carlos Mamani de Proyecto Patria, que estuvo en el canal hace un par de horas. Y, por supuesto, también mi querido padre, Marcelo Ramírez, que tampoco creo que necesite introducción. Hola a todos en los comentarios, se los estamos leyendo. Y bueno, si les parece, la traemos a nuestra amiga acá, Tamara. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Buenas tardes, Azul. Qué gusto tenerte acá de nuevo. Qué lindo volver a hacer estos encuentros. Sí, es un gusto porque volvimos, ya la primera vez este año lectivo, volvimos a la cátedra y me alegro mucho que este equipo de vuelta está presente, ¿no?, en su canal. Hay muchos amigos nuestros, alumnos. Es muy interesante lo que dijiste de las clases de ruso. Justo esta semana dedicamos completamente al tema del 9 de mayo en la Cátedra de Rusia, estudiando ese tema bastante profundamente, y es cierto, para nosotros los rusos es difícil hablar sin dolor sobre esta fecha. Y quería saludar también a Lisandro, nuestro querido compañero, con Cristian, que está en Milano, se está recuperando y hace un gran esfuerzo para estar con nosotros hoy. Quería contarles un poco los hechos históricos y quizás la experiencia propia sobre ese día, cómo lo vivimos en Rusia, qué relación o qué ideas nos da festejar el 9 de mayo. Pocas frases son tan maravillosamente trágicas como las que tenemos nosotros los rusos, ¿no?, en relación con el 9 de mayo, porque esa fecha consideramos una celebración con lágrimas en los ojos. Esas lágrimas son las que nos reciben con solemnidad en el Museo de la Gran Guerra Patria en Moscú, y estas lágrimas son millones. El mundo sería muy distinto hoy en día si el heroico pueblo soviético no hubiese vencido al nazismo. Y cuando los invasores, ¿no?, nazis llegaron a las afueras de Moscú a finales de 41, el peligro para la Unión Soviética no podía ser mayor. Hitler consideraba a los eslavos una raza inferior, y los documentos nazis sugieren que si Alemania hubiese vencido, decenas de millones de rusos habrían sido sometidos a la esclavitud. Las estadísticas de la batalla de Moscú aportan datos difíciles de digerir. El número de caídos solo en ese enfrentamiento es más de 1.200.000, casi el doble de las vidas que perdió Estados Unidos a lo largo de varias contiendas del siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Corea. No hay familia rusa que no haya perdido un familiar. Estos hechos ayudan a explicar en parte por qué se le atribuye tanta importancia a esa guerra en Rusia. Mi abuelo, de parte de mi papá, llegó hasta Viena y entró en esta ciudad siendo uno de los soldados de la victoria. Quiero mostrarle la foto de mi abuelo. Acá dice: lo recuerdo, estoy orgullosa. Mi abuelo participó en las operaciones de la Gran Guerra Patriótica desde noviembre 42 hasta mayo 45. Participó en operaciones y batallas. Llegó hasta Viena. Estuvo también por su valor y coraje demostrado durante las misiones de combate. Fue
galardonado con la Orden de la Estrella Roja y la Orden de la Gran Guerra Patriótica del segundo grado, medalla por la defensa de Stalingrado, medalla para la Batalla del Mérito y medalla para la captura de Viena. Mi abuelo se fue de vida cuando tenía muy pocos años, por eso nunca pude hablar con él sobre esos temas y tengo solo recuerdo muy, no muy nítido, pero esta foto queda, ¿no?, como memoria y por todo lo que familia sobrevivió. Mi abuela por la línea materna sobrevivió el bloqueo de Leningrado y cuando era pequeña me acuerdo que me contaba de lo que vivieron. Muy poco, en realidad muy poco hablaban. Siempre los veteranos hablaban poco porque el dolor que sentían, les salían realmente las lágrimas en los ojos. Por eso este festejo y decimos que son las lágrimas en los ojos. Me mostraba de vez en cuando un pequeño pedacito de acerrín el 9 de mayo. Lo guardaba en el armario. En aquel momento, por supuesto, no entendía muchas cosas, ¿no? Pero recuerdo el ambiente cálido, austero a la vez, muchas flores y este pedacito de pan, si se puede llamar, bueno, fue un pedacito, la porción diaria de acerrín directamente. Sin ninguna duda, estas páginas de historia influyeron en nuestra manera de ser, nuestros hábitos, mentalidad. Somos el pueblo muy sufrido, por eso sabemos tolerar mucho y sabemos a la vez alegrarnos por todo lo que nos manda Dios. Supimos ser luchadores de tantas guerras y combates que vivió el pueblo ruso. Es la herencia histórica que nos forjó de tal manera. Me gustaría aportar algunos datos en relación con el Frente del Este, porque en primer lugar, este fue el gran frente estratégico de la Segunda Guerra Mundial. Solo consideremos que la guerra con la Alemania nazi costó a la Unión Soviética 27 millones de muertes. Una cifra que está muy por encima de la cantidad de chinos muertos en la guerra con Japón, 13 millones de chinos, y más aún que la cantidad de los muertos que ocasionó la guerra en Europa. Esto nos proporciona una idea relativa con que siempre hubo un enfoque occidental sobre la Segunda Guerra Mundial. Basta considerar los conocimientos en relación con los generales militares. Seguro que en la historia ustedes del occidente saben más nombres que los generales rusos, aunque Rusia puso la sangre en realidad en esta guerra. Todos conocen de la historia a general Eisenhower, general en la Operación Normandía, después presidente 2 veces de los Estados Unidos, Harold Alexander, general canadiense, ¿no? Charles de Gaulle, por supuesto, Montgomery. Y de Rusia pocos conocen a Zhukov, gran general mariscal de la Unión Soviética, Chekov, Radimtsev fue un héroe de Stalingrado. Hay muchos nombres sin fin. Asimismo, la guerra en el este, a diferencia de la guerra en Europa occidental, fue una guerra de exterminio, porque Alemania de Hitler invadió la Unión Soviética con el propósito de capturar los recursos del país y someter a la población soviética a la esclavitud. Por eso, cuando invade Alemania en la Unión Soviética, llevaban la orden de ejecutar a los dirigentes del Partido Comunista. Y Hitler estaba convencido que la Unión Soviética capitularía en poco tiempo, pero lo que comenzó siendo una invasión que duraría 3 meses, terminó siendo una campaña de 4 años en la que finalmente la Unión Soviética derrotó a Alemania en su propio territorio en Berlín. En Occidente se conocen algunas batallas del Frente del Este, como por ejemplo Stalingrado, hoy ustedes saben que es Volgogrado. Fue una de las batallas más sangrientas de la historia que duró 200 días. Y analizándolo, bueno, todos piensan terminó la batalla, ¿no? Que es una batalla importantísima que terminó, pero la guerra seguía
la guerra no paró. La guerra entre los soviéticos e invasores continúan por casi 2 años más y suceden muchas batallas donde mueren muchísimos soviéticos que no se conocen en la historia, menos la historia occidental, no está en los libros, ¿no? Y fue muy duro derrotar a los alemanes, no es solo la famosa batalla de Stalingrado. Finalmente, en la operación militar Bagration, a mediados de 1944, la Unión Soviética lleva adelante una gran ofensiva militar contra Alemania que no se detendrá hasta la batalla de Berlín, que costó a la Unión Soviética 300.000 vidas. No todos saben de la operación Bagration. La operación Bagration, julio 1944, ha sido el equivalente del este de la operación Normandia en el oeste, que fue un mes antes, 6 de junio 44. Lo que quiero decir con esto, que el frente del este ha sido estratégico de la contienda y se conoce muy poco del dicho frente. Por eso sabemos los rusos lo que costó la Gran Guerra Patria y especialmente lo que significó el bloqueo a la ciudad de Leningrado, que causó la muerte de la mitad de la población de la ciudad por hambre, bombardeos, enfermedades. Yo nací en Leningrado, mi familia por la línea materna también es de Leningrado. Mi abuela sobrevivió el bloqueo, la familia de mi marido también, la abuela sobrevivió el bloqueo de Leningrado. Quería hablarles por eso de mi ciudad natal. San Petersburgo, Leningrado en aquellos años, fue una de las ciudades más castigadas por la guerra, sufriendo un sitio, ustedes saben, de 900 días, en los que murieron más de casi 1.000.000 de personas, muchos de hambre, frío. Cada habitante de esta ciudad se encuentra de alguna manera vinculada con la guerra, y sea a través de un familiar combatiente o de alguno de los tantos civiles que perecieron. 42, Leningrado. La ciudad sitiada se aferra con todas sus fuerzas, pero además de los nazis también está asediada por ratas. Y si se podía luchar contra lo primero, bueno, también piojos, y con bastante éxito. Lo segundo resultó ser un verdadero desastre. La gente cuando salía veía ratas, columnas de ratas, ¿no? Y hay un caso en el que un tranvía se descarriló a causa de ellos, para que tengan idea de lo que vivió el pueblo, ¿no? Por supuesto, la gente peleaba con las ratas, las envenenaban, intentaban asustarlas, dispararlas, pero los esfuerzos fueron en vano. Los roedores fueron aplastados por camiones e incluso tanques, pero esto tampoco tuvo éxito. Las criaturas quedaban vivas y ni siquiera estaban asustados. Un recuerdo de un habitante de la ciudad sitiada, Kira Loginova, ha sobrevivido, contando que la oscuridad de las ratas en largas filas, encabezadas por sus líderes, se movió a lo largo del tramo hasta el molino donde se molía harina para toda la ciudad. Era un enemigo organizado, inteligente y cruel. O sea, el pueblo también tenía que pelearse con las ratas, era otro enemigo para sobrevivir. Y como ustedes entienden, los restos de alimentos fueron destruidos sin piedad por esta plaga. Además, la amenaza de epidemia se ha convertido en una terrible realidad. Muchas familias salvaron a sus mascotas, algunos los comieron, pero esta cantidad de gatos, los gatos que trajeron, ¿no? De diferentes lugares y ayudaron a sobrevivir, ¿no? Al pueblo, no era suficiente porque a muchos gatos también comieron los roedores, y en 43 se adoptó una resolución firmada por el presidente del Ayuntamiento de Leningrado sobre la necesidad de traer gatos de color dymchate. Dymchate es así tipo gris azul. ¿Por qué de ese color? En esos años
se consideraban los mejores cazadores de ratas. Los residentes de Yaroslavl cumplieron una orden estratégica, atrapaban los gatos callejeros y muchos dieron inclusive a sus mascotas, costaba separarse de sus mascotas para luchar contra las ratas. Así la historia como llegaron a Leningrado 4 carruajes de combatientes con bigotes. Hay un recuerdo de Karpova que dice: la noticia de que los gatos serán entregados a la ciudad hoy se difundió instantáneamente entre todos. Esperaban que al menos uno del grupo pudiera llevarse al gato, no alcanzaban, ¿sí?, para todos los gatos. Parecía que no eran gatos comunes, sino combatientes de nuestro ejército rojo. Un poderoso refuerzo, e incluso el día parecía que la victoria ya estaba cerca. Los gatos también eran combatientes. Para que tengan idea, un gato costaba en aquel momento 500 rublos y el salario de un conserje era de 120 rublos, ¿no? Lamentablemente, muchos gatos murieron, también por los roedores, y el ejército de gatos de Yaroslavl defendió de ese modo Leningrado hasta que se levantó el bloqueo. Por eso el gato también, ustedes saben que la historia de donde, que siempre están en Facebook, las fotos de los gatos de Hermitage. Después los combatientes gatos fueron asignados a la propia Siberia, otros Hermitage y otros museos, palacios. Hay muchos ejemplos, hay muchos monumentos a los perros. Quizás escucharon del perro Tresorka, un perro inteligente que traía liebres casi a diario a la familia, que ayudó. Ahora sí, ahí está, sí, la foto azul, si podés mostrar la foto de los gatos y de Tresorka. Ahí, las familias sobrevivieron realmente gracias a sus mascotas. Y en las vísperas del año nuevo, incluso se colocó un árbol de la Navidad para los niños y en las ramas se colgaron chocolates reales junto con juguetes que fueron intercambiados con los logísticos del ejército por una liebre capturada por Tresor. Así fue inteligente el perro. Y lamentablemente fue volado por una mina y los habitantes de la casa lloraban y lo enterraron en el patio, donde erigieron un monumento. Y cuando se mudaron a nueva casa, dejaron una nota a los constructores: si pueden, no construyan sobre la tumba de Tresor, planten un abeto en ese lugar, dejen que los nuevos colonos tengan un árbol de Navidad en invierno, como entonces fue en diciembre 31 de 41, en memoria de este perro Tresorka. Y ahora sí, el monumento, puede ver, es un barrio común de San Petersburgo, ¿no? Y no mucha gente sabe que se plantó en memoria de los 900 días del bloqueo y del perro que salvó a 16 habitantes de Leningrado de no morir de hambre. Quería leerles un pequeño fragmento del libro de Ilya Ehrenburg. Seguro que ustedes conocen a este autor más por el libro de Cielo. Es un autor que le recomiendo leer mucho. Ha sido uno de los más destacados escritores soviéticos de los años 40, 50. Fue asimismo cronista de guerra en la Gran Guerra Patria. Fue testigo junto con Vasily Grossman de la liberación de Berlín por parte del ejército soviético. Sus novelas son de un realismo muy intenso. El capítulo se llama El rostro de la victoria. Sonríe la primavera a través de las lágrimas de felicidad de la tierra desgarrada. Sonríe el hombre. Estuvo en el umbral de la muerte. El enemigo era muy poderoso. Peleó tercamente y solo se rindió cuando no le quedó más salida que la capitulación. Si vencimos a tal enemigo, si nos vinimos desde el Volga hasta Elba, no es porque fue cosa fácil. Llegamos
hasta aquí, porque la verdad es más fuerte que el engaño. Cuando se le preguntó al representante del comando alemán si quería capitular, contestó sí. Contestó sí el 8 de mayo de 45, pero no pensaba así en 41, en 42. La última entrevista tuvo lugar en Berlín, en poder ya del Ejército Rojo. La cuestión se resolvió por las armas. Muchos escribió sobre las llaves de Berlín. Penetraremos en ellas sin tenerlas, o quizás cada uno de nosotros tenía una llave, un inmenso amor o un inmenso odio. Hace mucho tiempo que comprendimos que teníamos que llegar a Berlín. Lo comprendimos cuando contemplamos el primer niño asesinado por los fascistas. La justicia avanza lentamente, a menudo por un camino que no es una línea recta, pero llegó la hora y la justicia se impuso. Lo que es muy importante, lo que escribe Ehrenburg: en tierra soviética se libró la gran batalla contra el enemigo. Ni en África ni en ninguna otra parte se quebró el poderío del colosal ejército alemán. Fue una estrecha franja de tierra junto a Stalingrado. Tampoco es cuestión de que somos muchos. Hay mucha gente en el universo y no es con las matemáticas que se resolvió el conflicto entre verdad y engaño. Se trata del carácter del hombre soviético. Nuestra victoria tiene rostro simple y espiritual, con vida, humano. Quien quiera comprender cómo los hombres combatieron al fascismo debe contemplar el rostro de nuestra victoria. No se puede entender el año 45 sin tener presente 41. En esos amargos días se encuentra la fuente de nuestro triunfo, de nuestra felicidad. Vencimos porque aguantamos. Vencimos porque el pueblo vivió para un solo fin, para esta victoria. Hoy se ha convertido en besos, pan, que se distribuyen los unos a los otros, en ojos y luces que brillan. Vencimos porque los maquinistas conducían los trenes jornadas enteras sin descanso, los trabajadores apenas descansaban, las mujeres fabricaban pesadas barras de acero y ausentes, los hombres alimentaban el frente a través de las aldeas. Somos muchos pueblos y a la vez un solo pueblo, el pueblo soviético. Esta es la clave de la salvación. El pueblo soviético venció porque lo movían verdaderos sentimientos como el amor y la verdad. Ganamos la guerra porque siendo un pueblo sencillo, no queremos ofender, oprimir ni rebajar a ningún otro. Los soldados marcharon desde el Cáucaso hasta Berlín porque creían en los libros. Se enorgullecían de que Pushkin admiraba a Goethe. La sencillez y la justicia demostraron ser más fuerte que la vanagloria. Vencimos porque de verdad nuestra unión es una unión de pueblos y en nuestra tierra no hay hombres de razas superiores ni tampoco inferiores. Quería leerles este fragmento de este gran escritor que le recomiendo mucho leer en algún momento. Y voy a pedir a Azul mostrar la foto de la victoria de los soldados. Quería recordarles un dato muy importante, que la gran victoria en 45 coincidió con la celebración de San Jorge. También ustedes festejan, ¿no?, el Día del Santo San Jorge, muy venerado por el pueblo argentino. No fue casual, ¿no? Es la derrota del mal que simboliza San Jorge. Los invito a reflexionar. Y 9 de mayo, en la semana radiante pascual, con júbilo, emoción, diciendo uno al otro, Cristo ha resucitado, se unió el tan esperado feliz día de la victoria. Y Azul, ya no tengo tiempo, ¿no? Si me das un minuto, quería leerles la poesía Valentía. Termino con la poesía, sí. Vamos con los demás. Gracias.
Quería mostrarle la poesía «Мужество» de Anna Akhmatova. La valentía fue escrito por Anna Akhmatova durante los días de la Gran Guerra Patria, en los que la ciudad de Tashkent, hoy es capital de Uzbekistán, ustedes saben, se convirtió en uno de los centros de evacuación. Y en ese poema, Akhmatova resuena el testimonio de resistencia, el gesto firme acerca del legado. Los lectores podrán percibir no solo la fuerza de estos versos, sino también la vigencia que tienen en nuestro presente. Por eso quiero terminar mi presentación con esta poesía de la gran poetisa rusa Anna Akhmatova en ruso. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Estas maravillosas palabras reflejan también la situación de hoy, en qué situación está el mundo. Por eso elegí esta poesía para que la puedan también leer en la traducción. La traducción hicieron nuestros alumnos de la Cátedra de Rusia, me lo mandaron hoy y quería que ustedes también lo puedan disfrutar. Muchas gracias por el tiempo. Yo sé que bastante excedí el tiempo, pero agradezco su paciencia por haberme escuchado. Es un día realmente con las lágrimas en los ojos, como se canta en la canción День Победы. Muchas gracias. No, muchas gracias, Tamara. Esa canción también nos la pusieron hoy en la clase. Entiendo por qué. Sí, puedo ver que es un sentimiento que comparten todos los rusos, por eso no te voy a retar porque hablaste un poquito más. Creo que valió la pena, lo disfrutamos todos. Hay gente muy emocionada en el chat escuchando. Así que bueno, muchas gracias y vamos a seguir con... Te saco cámara, nos vemos después. Vamos a seguir con Miguel Rudenko, compañero también de Tamara. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El tema de la Gran Guerra Patria para mí es un tema muy importante porque mi papá tomó parte en la guerra, al principio como soldado, fue hecho prisionero, pudo huir del campo de concentración en el año 1941 y hasta el fin de la guerra en Bielorrusia, donde él estuvo entre los guerrilleros, donde se conoció con mi mamá. Este es mi papá. Bueno, esto está escrito en ruso ahí, donde él era guerrillero, ¿sí? Los que entienden ruso. Así que la guerra para mí fue muchas veces relatada, los episodios, la crueldad que tuvo lugar durante ese periodo, el frío que tuvieron que pasar, durmiendo las noches en el hielo, pero no sintiendo nada por estar tan preocupados, por estar tan nerviosos y esperando la pronta derrota del nazismo. Bueno, hecho esta introducción, voy a decir varias palabras que, si bien la Guerra Patria empezó el 22 de junio a las 4 de la mañana de 1941 y fue finalizada el 8 de mayo para Europa y como diferencia horaria el 9 de mayo de 1945, pero los alemanes ya antes habían empezado la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Atacando a Polonia,
después empezando desde Grecia, ocupando tales países como Francia, Bélgica, Holanda, Checoslovaquia y casi toda Europa, podría seguir enumerando. Cuando se acercaron a las fronteras de la Unión Soviética, tenían el plan que se llamaba el Plan Barbarossa. Ese plan, como dijo Tamara, tenía una crueldad infinita en comparación con las batallas en Europa, que era por el territorio y por los recursos. Acá era, además de, por supuesto, por el territorio y los recursos, era el aniquilar la población por ser una raza inferior, como que no humana, pensaban ellos poblar toda la parte de la Unión Soviética Europea hasta los Urales con los alemanes, y dejar por ahí 1 millón o un poco más como esclavos nada más. Esa era la meta cruel que tenían. De su parte, los soviéticos tenían la meta de, por supuesto, liberar a su territorio. Era una guerra justa, patriótica, por la libertad, por la liberación y, diría yo, por la vida, porque prácticamente había que proteger la vida, en caso contrario seríamos todos aniquilados. El himno de esa lucha, que fue la más sangrienta en la historia de la humanidad, fue la canción La Guerra Santa, ¿sí? Después, al final, unos cuantos párrafos voy a cantar de esa canción. La guerra, como yo he dicho, comenzó el 22 de junio a las 4 de la mañana. Estaban concentrados en la frontera, justamente en la provincia de Brest, donde yo nací, casi 4.300.000 soldados. Entre ellos había, además de los alemanes, representantes hasta de España, de Croacia, de Finlandia, de Noruega y de otros países. Al principio, teniendo en cuenta que fue algo inesperado, ellos avanzaban muy rápidamente, ¿sí? Hasta 15 kilómetros, 20 kilómetros por día. Y ellos estaban como que armados y preparados para 3 frentes. Había un frente que se llama el Frente Norte, que la meta era terminar con ocupar las repúblicas del Báltico, Letonia, Estonia y Lituania, ocupar Leningrado, que es actual San Petersburgo. Después el Frente Central, cuya meta principal era ocupar Bielorrusia, y meta final es Moscú. Moscú querían destruirla y justamente querían el 7 de noviembre de 1941 ya caminar por las calles de Moscú. Y tenían el Frente Sur. El Frente Sur, la meta era Ucrania, Crimea, y la meta principal era, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, en este mapa, cómo ellos cómo atacaban al principio, ¿sí? Están todos atacando, porque la meta principal de ellos, lo que respecto al Cáucaso, era el petróleo. Y si bien al principio ellos tenían, teniendo en cuenta que las tropas no estaban preparadas para la guerra,
y tenían ventajas en la velocidad que avanzaban, en el armamento que era de todo, prácticamente de toda la Europa, ¿sí? Tanto Francia, Bélgica, Holanda, hasta Grecia, Bulgaria, Rumania, todo le ayudaban porque era un frente también, parte eran aliados y otros territorios ocupados. Todos luchaban contra el heroico pueblo soviético. Pero al llegar, entonces ellos sí pudieron ocupar al principio toda Bielorrusia, ocuparon también Minsk, pero el heroico, diría yo, la heroica lucha que tuvieron hasta en la fortaleza de Brest, entró y en la historia diría yo, de las batallas, porque la resistencia era tan feroz que si bien ya habían avanzado más adelante, pero ahí la resistencia continuaba. Entonces el pueblo y los soldados de la fortaleza de Brest heroicamente resistieron, y por eso más adelante esa ciudad fue declarada ciudad héroe de la URSS. Entonces ellos avanzaban, como yo dije, el norte, el centro y el sur, ocuparon ya casi todo Bielorrusia. Con Leningrado no pudieron, pero hicieron un asedio, o sea, estaba rodeada, y Ucrania, casi toda Ucrania fue ocupada. Una gran resistencia fue en Crimea, en especial la ciudad de Sebastopol, que resistió hasta junio de 1942. La verdad fue una batalla heroica, difícil de entender cómo pudieron resistir una maquinaria tan feroz como era la maquinaria de casi toda Europa. Ellos siguieron avanzando en el sur, y lo interesante que, por ejemplo, en el camino hacia el petróleo, que querían ir hacia el mar, hacia el mar Caspio, había una ciudad que era Rostov en Don, donde al principio ocuparon, pero dentro de unos días fue de vuelta rescatada por el ejército soviético. Tal fue la resistencia del pueblo contra los nazis fascistas. Y la más importante batalla, por supuesto, al principio fue Moscú, y la victoria principal de Rusia fue que ellos derrotaron el plan de Blitzkrieg. Blitzkrieg era como que una victoria rápida. Planeaban en 3-4 meses destruir, ya ocupar toda la Unión Soviética. Entonces, la primera victoria que no pudieron en 3-4 meses. Y ya empezando desde septiembre, octubre, noviembre, si bien estaban muy cerca, casi algunos podían ver en algunos lugares 18, 20 kilómetros, 15 kilómetros estaban de Moscú, pero la resistencia era muy fuerte. Y para el 5 de diciembre vinieron tropas frescas, preparados para el frío que había en esa época, que si bien era muy cruel, pero bueno, la Alemania tendría que estar preparada. No algunos dicen que por el frío vencieron. Había 4 baños, pero bueno, esa fue una de las teorías. Y entonces tropas frescas, equipadas, preparadas y con hasta tenían cohetes Katyusha, que eran cohetes reactivos, pudieron doblegar a las tropas nazifascistas, y los alemanes retrocedieron 250 hasta 300 kilómetros. Ya Tamara dijo de
de la batalla cruel que tuvo lugar en Stalingrado, actual Volgogrado. Yo quiero solamente recalcar que ahí luchaban por cada calle, por cada barrio, por cada casa, cuerpo a cuerpo. Era una lucha como, no sé, para vida o muerte, porque justamente ahí se decidía la continuación de la guerra, porque si vencieran en Stalingrado, podían avanzar hacia el petróleo, hacia Bakú, donde ellos querían aprovisionarse y así poder ya conquistar a toda Rusia. Quiero recalcar también una batalla muy importante que tuvo lugar, o sea, desde el 5 de diciembre fueron prácticamente expulsados, para febrero ya estaban a unos 300 kilómetros, pero seguían con la idea de la segunda vez atacar a Moscú y intentaron hacerlo, pero no tuvieron éxito. Una batalla muy importante después de Stalingrado fue la batalla de Kursk. Kursk, donde prácticamente se impidió que entraban, porque ya estaban en algunos lugares a 150 kilómetros de Moscú, gracias a la ayuda que le dio el alto comando a ese frente que defendía esa ciudad, pudieron vencer y después ya los alemanes no tenían fuerza para hacer grandes ataques y paulatinamente ya en el 43 las tropas soviéticas fueron avanzando, liberando Bielorrusia, liberando Minsk, liberando muy importante batalla de Belgorod, en Rusia, Kharkov, y a fines del 43 ya liberaron Kiev y seguían la batalla, si bien todavía estaban fuertes, todavía tenían ocupado Crimea, estaba el asedio de San Petersburgo, que solamente pudieron terminar con ese asedio en enero de 1944, pero ya los soviéticos pudieron avanzar vertiginosamente y liberar también otros pueblos como Polonia, y también teniendo en cuenta el segundo frente, se encontraron con las tropas norteamericanas ya en Austria. Y bueno, todos los que... Perdón que te interrumpe. A todo que... no sé si me está escuchando. ¿Miguel me escucha? Fue terminado el 9 de mayo. Creo que no me escucha. Fue terminada la Segunda Guerra Mundial. Bueno, quería contar un poco de la cinta de San Jorge, ¿sí? Dos palabras nada más. Esta cinta fue, en general, fue parte de una condecoración, ¿sí? Que fue instalada todavía por Ekaterina la Grande, ¿sí? En el año 1769, ¿sí? Y otro dato muy importante, en el año 1998, como que renació la cinta, ¿sí? Acá está la cinta, ¿sí? Es la cinta de la lucha del pueblo, está todavía imperial, pero también ya del pueblo soviético. Esta es la cinta, como ven. Y en el año 2005 ya fue oficialmente como parte del ejército ruso. Bueno, muchísimas gracias por todo y hasta luego. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad, muy interesante. Y también esa pequeña introducción sobre la historia familiar y lo que significa, siempre suma un montón, siempre es muy, muy lindo y enriquece mucho todo el relato. Ahora, sin más, vamos a pasar con nuestro amigo Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo estás?
y luego vamos a seguir con el doctor Alessandro Pagani. Bueno, Azul, ¿cómo estás vos? Yo muy bien, la verdad que feliz de estar acá con vos y con tantos queridos amigos, con Mijail, con Tamara, con Carlos, con Marcelo y por supuesto con el que tuvo esta iniciativa, que me la comunicó ya hace un mes y algo, que es el querido amigo Alessandro Pagani, que nos va a acompañar en un ratito, y de quien quiero destacar realmente su espíritu y su compromiso, ¿no?, con estos temas, acompañándonos hoy y teniendo esta iniciativa que por supuesto enseguida la hice mía también, y al hablarlo con Tamara, al hablarlo con Ivonne, todos evidentemente tenemos esa coincidencia y sabemos para dónde vamos, porque no hubo más que entusiasmo y respuestas positivas para esta charla que estamos teniendo hoy, que voy a tratar de ser bien breve. Y básicamente lo que yo quería decir tiene que ver con esta introducción que vos hacías, Azul, tan adecuada, y que hablaba de este peligro, de este temor que existe a que esta historia se repita. Esto, por supuesto, de parte de los rusos y creo que de todos los que amamos sinceramente a la humanidad. Y esto se da, por supuesto, porque, y creo que de eso va a hablar también el querido amigo Alessandro, y es que estas agresiones a Rusia se siguen repitiendo. Hemos hecho unas memorables charlas con ustedes, con Tamara, hablando de esto en el ciclo de Rusia vivir bajo amenaza. Y yo, para ser bien sintético, lo único que quiero decir es que en la génesis de esta atroz guerra que tan claramente la describieron Tamara y Mijail, en su génesis está justamente este occidente, ¿no?, que siempre parece conspirar contra Rusia. Podemos recordar cómo en el mismo nacimiento de Polonia, después de la Primera Guerra Mundial, ya le está arrebatando territorio a Rusia, a Bielorrusia, a Ucrania, a toda la parte occidental, incluso la capital de Lituania, Vilna, ya haciendo, ¿no?, de vuelta esta agresión eterna que tiene para con el pueblo ruso por parte de Polonia. Y hay que recordar, y lo menciono porque son figuras que se repiten hoy en esta situación dramática que estamos viviendo. Por supuesto que Polonia es uno de los más encarnizados, ¿no?, en contra de Rusia, que hoy quiere empujar a toda la humanidad a un conflicto nuclear seguramente. Entonces, hay que recordar que en 1934, a menos de un año de la llegada de Hitler al poder, es Polonia la que hace un pacto de no agresión con la Alemania nazi, y llevan adelante impecables relaciones de amistad, incluso de una alianza de facto, especialmente contra Rusia, y especialmente a la hora de arrebatarle territorio a otros vecinos, justamente con Hitler. Por parte de Józef Pilsudski, el primer presidente, ¿no?, y dictador de Polonia, y después con sus sucesores. Esto lo pudimos ver plasmado, esta alianza, claramente en la conferencia de Múnich, cuando se le quita territorio a Checoslovaquia, se la deja totalmente indefensa, y los intereses de Polonia son representados por Alemania, porque iba a ser Polonia la que se iba a quedar con el territorio de Tiesin, parte de Checoslovaquia, que arrebata Polonia a expensas de esta alianza con Alemania, que poco cuentan esto en la actualidad. A raíz de esto es que se ganó el mote por parte de Winston Churchill de la hiena de Europa, así como llamaba a Polonia. Y estoy nombrando a Churchill, no a Stalin. Y hablando de Stalin, justamente fue el líder soviético el único que intentó realmente ayudar a Checoslovaquia, pero esta ayuda fue impedida justamente porque Polonia impedía el tránsito de las tropas del Ejército Rojo hacia Checoslovaquia para defender al país centroeuropeo, y finalmente lo que termina obturando cualquier clase de ayuda es la misma renuncia del presidente Edvard Beneš
de Checoslovaquia y aceptando esta decisión en Múnich. O sea que la Unión Soviética fue el único país que desde el comienzo, desde la llegada de Hitler al poder, alertó a todos y cada uno de los países europeos y a las potencias occidentales de lo que venía a suceder, que tristemente fue justamente no solo esa guerra mundial provocó millones de muertos en toda Europa, sino particularmente una matanza tremenda, como ya describieron los compañeros, en la tierra soviética. E incluso hizo un último esfuerzo en las conversaciones de Moscú que se dieron en agosto de 1939 con representantes de Francia y del Reino Unido, representantes que fueron a hacer una especie de paripé, una especie de puesta en escena en la cual realmente no buscaban una alianza militar con la Unión Soviética contra Alemania, sino que buscaban, ahí seguían haciendo una especie de doble juego en el cual la especulación era justamente que Alemania terminase atacando a la Unión Soviética, que era el objetivo de este Occidente, como parece ser hoy el objetivo de la OTAN contra Rusia. Y de vuelta los polacos fueron un impedimento para que esas conversaciones de paz en Moscú en el 39, en agosto, llegaran a buen término, ya que pese a que en ese momento ya se habían roto las buenas relaciones entre Polonia y la Alemania nazi, eso sucede en enero ante la negativa de Varsovia a cederle la ciudad libre de Danzig a Berlín, porque si no hubiese sido por eso y si hubiese aceptado de buen grado, el plan que había, y esto está todo plasmado en mi libro, era justamente que Polonia en conjunto con Alemania invadiera la Unión Soviética, a lo cual Polonia pretendía acceder a toda la Ucrania soviética. Y las conversaciones de Moscú fracasaron porque Polonia dijo que bajo ningún aspecto iba a permitir justamente el paso de las tropas del Ejército Rojo para defender, o sea, para atacar a Alemania en caso de que Alemania atacase a Francia o al Reino Unido, que esa era la idea del plan que se proponía. Acá es para responder todas estas mentiras que instala Occidente tratando de lavarse la cara, y es un poco en respuesta a que esto de poner en igualdad de condiciones a la Unión Soviética y la Alemania nazi a raíz del pacto Molotov-Ribbentrop. El Kremlin no tuvo más remedio que llegar a ese pacto para ganar tiempo, porque sabía que sí o sí sería atacado inexorablemente, y ante esta tosudez e inconsciencia de Occidente no le quedó otra alternativa. Me gustaría extenderme un poco más en estos aspectos, pero quiero dejarle lugar a los compañeros. Lo que sí voy a decir muy brevemente, que cuando dicen que Alemania y la Unión Soviética invadieron en conjunto Polonia, esa es otra mentira, porque recién la Unión Soviética entró en Polonia cuando había dejado de existir como Estado, el gobierno había huido a Rumania, y el 17 de septiembre, dadas estas condiciones, lo único que hizo la Unión Soviética fue poner a resguardo a justamente esos hermanos eslavos que habían sido arrebatados de Rusia por parte de Polonia, aprovechándose de la guerra civil. Y esto, bueno, para cerrar, justamente, y muy sintéticamente, es para responder justamente, como decía hace un momento, a estas mentiras de Occidente, porque como se dice en Rusia, Sila Pravdie, la fuerza está en la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, clarísimo, te agradezco un montón, como Gracias siempre, muy interesante también. Y bueno, ahora la gata en el medio hablando de gatos. Vamos a pasar con entonces el doctor Alessandro Pagani, que estamos sin foto, pero voy a ver si me las ingenio, sin video, pero voy a ver si me las ingenio para poner una foto de él, si tenemos algo para mirar. Hola Alessandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias. Es un honor, como siempre, estar aquí en Humos Espejos.
y sobre todo en una fecha tan importante para el pueblo ruso, pero para toda la humanidad. Pues yo voy a hablar sobre las conexiones de los ucronazis y de los neonazis al final de la Segunda Guerra Mundial, que fueron básicamente reestructurados en lo que es la OTAN. Los neonazis que gobiernan Ucrania y que han sido utilizados por la OTAN en la guerra contra Rusia tienen larga data de alianzas con Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar, estas fueron arietes estadounidenses contra la URSS y particularmente contra Rusia. Son pocos los estudios en Occidente que abordan con seriedad los componentes nazis ultranacionalistas, a menudo terroristas, como el batallón Azov del gobierno ucraniano dirigido por el comediante Volodymyr Zelensky. Por el contrario, abundan aquellos caracterizados por tonos rusófobos, occidentalistas y eurocéntricos, en lugar de una honestidad intelectual para comprender el conflicto entre Rusia y Ucrania hacia el entendimiento de su quid desde sus raíces históricas y políticas. A menudo la relevancia histórica y política de dichos componentes es tergiversada no solo por parte de los medios de comunicaciones occidentales, con una tendencia general al olvidarse los orígenes del conflicto actual en Ucrania, poniéndolo en una forma de presente antihistórico completamente ficticio, sino también por parte de las principales universidades y academias en todo el occidente colectivo. Aquí un ejército de escritores asalariados fabrica mitos para justificar una cuestión ucraniana, mistificando la historia para así justificar el odio en contra del mundo eslavo. Sin embargo, hay una continuidad que une los eventos trágicos de hoy con los acontecimientos que sucedieron en el pleno de la Segunda Guerra Mundial. En la Europa Oriental, así como hay un hilo que conecta la política imperial estadounidense hoy en el conflicto con aquel mismo que Washington jugó en el viejo y nuevo continente en tiempos de la Guerra Fría. Lo que, por cierto, las academias y los medios de comunicaciones nunca nos contarán es que, por ejemplo, el controvertido batallón Azov, considerado ilegal y como organización terrorista en la Federación Rusa, como también otros grupos de matriz neonazis apoyados por el ya mencionado gobierno Zelensky, han recibido entrenamiento militar por parte de Estados Unidos en Letonia y Estonia. Aún menos nos cuentan la verdad sobre que Stepan Bandera y otros líderes de las organizaciones paramilitares ucranianas, quienes se constituyeron inicialmente entre el fin del primer conflicto mundial y la Segunda Guerra Mundial como colaboracionistas de los nazis alemanes, mientras hoy son presentados como héroes o combatientes por la libertad, ya que tuvieron una larga relación de cooperación con los anglos estadounidenses después del fin del segundo conflicto mundial. Ahora bien, el origen de estas colaboraciones se encuentra antes de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, cabe mencionar el papel estratégico de la organización de las nacionalistas ucranianos, es decir, la OUN por su sigla en ucraniano, en los eventos de la historia contemporánea de Ucrania. La OUN fue fundada en 1929 en Galicia Oriental, región que en ese entonces hacía parte del territorio polaco después de haber hecho parte del imperio austrohúngaro. La organización promovía una Ucrania étnicamente homogénea e independiente, siendo que la oligarquía ucraniana combatía en contra de Polonia en un conflicto entre intereses imperiales y expansionistas en la región desde el siglo XVI. En agosto de 1939, el pacto de no agresión Molotov-Ribbentrop entre la Unión Soviética y la Alemania hitleriana llevó a la división de Polonia, pues Galicia Oriental, junto con la región de Volinia, se volvieron parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Con anterioridad, en la década de 30, la OUN había fortalecido su propia ideología en contra de la gran potencia eurasiática y en favor de las políticas de la Alemania nazi y la Italia fascista. Parte integrante de esta Reich Ideology, conformada por un amigo enemigo, era, por cierto, la lucha contra el judeo-bolchevismo. Los hebreos eran considerados, al igual que en el Tercer Reich,
como sostenedores de las políticas socialistas en la URSS. Así que los principales enemigos de los nacionalistas ucranianos eran polacos y soviéticos. En junio del 41, cuando las tropas de la Wehrmacht invadieron Ucrania, los nacionalistas ucranianos y con ellos los oligarcas ucranianos que habían perdido su poder económico debido a la reforma agraria y los planes quinquenales de industrialización en Ucrania promovidos por Joseph Stalin y el partido de los bolcheviques en la URSS, estos recibieron a las fuerzas armadas nazis como si fueran liberadores diferentes de la gran mayoría de la población ucraniana que combatieron junto al Ejército Rojo en contra del fascismo. La UN y la UPA adoptaron desde luego las consignas nazi del Blut und Boden, literalmente sangre y tierra, que quería expresar el ideario de una nación en su total pureza de raza o de sangre y conectada a una tierra determinada. Los alemanes aunaban a este concepto la idea de Lebensraum, el así llamado espacio vital, que el Tercer Reich aspiraba a ocupar y dominar, esto en particular en Europa Oriental, al sujetar los pueblos eslavos y bálticos sobre la base del llamado Generalplan Ost. Las estrechas relaciones entre el nacionalismo ucraniano y Estados Unidos se dieron desde muy pronto, conectada ideológicamente con la OUN, la Organization for the Rebirth of Ukraine. Fue de hecho fundada en Estados Unidos en 1931 con otro grupo denominado Organization for the Defense of Our Freedom for Ukraine, afiliado a los banderistas, vio su luz entre Newark y New York en 1946. Todas estas formaciones confluyeron sucesivamente en una organización de fachada, la Ukrainian Congress Committee of America, que tuvo su primer congreso en Washington en 1940. El interés de las administraciones estadounidenses en favor del nacionalismo ucraniano, sobre todo de sus expresiones más extremas y terroristas, creció radicalmente con el acercarse del fin del Segundo Conflicto Mundial. Esto debido a la nueva estrategia implementada por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia de emplear a miembros de la estructura militar nazi en llave antirrusa, antisoviética. En este sentido, un papel importante lo tuvo, por cierto, Allen Dulles, director de la Office of Strategic Service en Suiza. La OSS fue el servicio de inteligencia estadounidense en la Segunda Guerra Mundial y fue el predecesor de la CIA, a la que Dulles fue nombrado como director en 1953. De acuerdo con el realismo político que ha guiado la política exterior y los intereses de seguridad nacional en Estados Unidos, Dulles estaba convencido que el verdadero enemigo de Washington no eran los nazis y tampoco los fascistas, sino más bien la Unión Soviética. Dulles también estaba ligado a intereses personales con multinacionales estadounidenses con fuertes intereses alemanes y también con empresas de la Alemania nazi. Al comienzo de 1945, el general alemán Karl Wolff, ex brazo derecho de Hitler, viajó en Zúrich para encontrar de persona a Dulles. Objetivo de la reunión fue la posible rendición de los nazis dirigidos por el mismo Wolff en Italia, pero también para expresar el deseo de Dulles para que el general entregara todos sus aparatos de inteligencia contra el enemigo común, la Unión Soviética. Wolff no fue el único jerarca nazi a ser protegido por el futuro director de la CIA. Otro caso fue lo de Reinhard Goering, que fue responsable de la inteligencia nazi en el frente oriental. En lugar de ser entregado a los rusos, así como lo solicitaba Moscú, este jerarca nazi encontró refugio en los Estados Unidos en septiembre de 1945. Sucesivamente, Goering fue apoyado y financiado por los servicios de inteligencia estadounidenses para regresar en Alemania Occidental. Ahí empezó a dirigir una red de espías y asesinos, la organización Goering, que pronto se materializó en el principal servicio secreto de la República Federal de Alemania. Entre el 54 y el 56, los rusos lograron desarticular estas formaciones y la CIA puso fin a su fase agresiva de la operación. En Estados Unidos, Aerodynamic siguió activa al promover un grupo de estudio bajo la guía de Levitt, denominado sucesivamente con el nombre de Prolog,
Este se ocupaba de la preservación de la literatura y de la historia ucraniana, produciendo periódicos, libros y programas radiofónicos de orientación nacionalista. Bajo la dirección de Liebet y la supervisión de la CIA fueron conceptualizados unos mitos sobre una supuesta cuestión ucraniana que mistificaba y occidentalizaba el concepto de raza ucraniana en oposición a los rusos y bielorrusos. El programa Aerodinámica, a pesar de cambiar continuamente el nombre, se dio activo hasta la caída de la URSS en 1991. Prólogo sobrevivió hasta después, pero con medios financieros propios. Levet muere en 1998 en New Jersey a la edad de 89 años, aún bajo protección de la CIA. En Estados Unidos, los ucranianos, los ucronazis y los demás colaboracionistas de la Europa del Este estrecharon fuertes relaciones con el Partido Republicano y movimientos neonazis estadounidenses. Richard Nixon en los años 60 tuvo relaciones directas con los principales exponentes de la Guardia de Hierro rumana y otras formaciones. Estos contactos perduraron por décadas. En 1983, el presidente Ronald Reagan y el vicepresidente George Bush recibieron oficialmente a Stetsko en la Casa Blanca. Stetsko murió 3 años después, pero sus levas continuaron a alimentar el movimiento ucronazis con el apoyo de republicanos y demócratas estadounidenses sin distinción alguna. Cuando el bloque soviético se derrumbó en 1991, muchos grupos volvieron en Ucrania y ahí comenzaron a organizarse en partidos políticos. Fue reconstituido el grupo de veteranos de la Waffen-SS, siendo que fueron organizados a menudo marchas y manifestaciones en honor del criminal de guerra Bandera. Muchos de estos movimientos conformaron la mal llamada Revolución Naranja en 2004 y 2014, apoyadas y financiadas directamente por Estados Unidos. La glorificación de los antiguos líderes de la OUN y de la UPA, entre estos Bandera, fueron promovidos en primera persona por el expresidente ucraniano Viktor Yushchenko. Monumentos y memoriales se erigieron en diferentes lugares del país, en particular en Leópolis, mientras las estatuas y monumentos a los héroes de la paz que lucharon y dieron su vida para combatir al enemigo nazi, fueron derrumbadas. Yushchenko cerró su presidencia nombrando Bandera héroe de Ucrania. Pese a este revanchismo fascista, la extrema derecha nacionalista seguía siendo minoritaria en el país, pues la variada galaxia neonazi ucraniana estaba dividida profundamente entre mismos. La corrupción y las medidas neoliberales eran abrumadoras. Pese al masivo apoyo estadounidense en 2010, Yushchenko perdió contundentemente las elecciones, dejando el poder a Viktor Yanukovych, más cercanos a los rusos, y a un proyecto de unidad económica euroasiática. Pero la semilla del odio, y concluyo, ya se había sembrado y estos grupos fueron capaces, como expongo en mi libro, Descifrando la cuestión ucraniana, 4 años después de secuestrar las protestas del Maidán en Kiev, asumir posiciones estratégicas en las instituciones políticas y militares de la nueva junta golpista en el poder en Ucrania, y siempre con el apoyo de Estados Unidos y todo el occidente colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Qué lástima que no tuvimos video, que no nos pudiste acompañar con la cara también hoy, pero bueno, no, con la voz fue suficiente, muy interesante. Ahora vamos a seguir con unos comentarios de otro de nuestros amigos, Carlos Mamani. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Azul, ¿cómo estás? Bueno, en primer término, agradecer la invitación, la convocatoria a esta cátedra magistral en habla hispana para el mundo de habla hispana, desde la perspectiva del Ruski Mir, por supuesto. ¿Verdad? Felicitar a cada uno de los participantes, de los ponentes, a Tamara, a Cristian, a Alessandro, a Miguel, y bueno, y agradecer también la oportunidad que se me da desde Moscú, desde en estos momentos la Ruski Universitet Druzhminarodov, la famosa Universidad de los Pueblos, Ruden. Estoy pues cursando un doctorado en Relaciones Internacionales y para mí ha sido un lujo escuchar a cada uno de ustedes y felicitar a Asia TV desde luego por esta labor incansable, incesable de llevar la verdad a nuestros pueblos de habla hispana, a la Sudamérica, a Latinoamérica. En efecto,
recojo las palabras, el contenido de cada uno de los participantes, de los ponentes, en tanto que este es un momento, el día que se va a vivir mañana. Bueno, para mí queda menos tiempo, menos horas, por supuesto, que para las latitudes del sur, por supuesto, ¿no? Nuestros trópicos del sur. Y el día de mañana se va a conmemorar un día histórico de por sí, pero que en el contexto internacional que ahora afrontamos, acontece y se torna mucho más significativo, porque Rusia, al igual que en el pasado, al igual que a mediados del siglo XX, como ustedes han relatado, cada uno con diversos aspectos que yo no conocía, por ejemplo, la cuestión de los animales y todo eso que narró Tamara, ha sido bastante aleccionador para mí, por supuesto. Se olvida muchas veces de que las estructuras militares que ahora están una vez más acosando, asediando a Rusia, no son nuevas, son inspiración justamente de los resabios que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial, de la Alemania nazi. Estados Unidos, cuando hace supuestamente esa operación de desnazificación, ante la cual sigue ocupando territorio europeo hasta la actualidad, lo que hace no es otra cosa, simplemente castiga a los nazis que estaban en contra de, pero a los que estuvieron a favor se los trató muy bien. En casos paradigmáticos está el señor Reinhard Gehlen, el señor Adolf Heusinger, que son arquitectos de las actuales estructuras militares que ahora están una vez más asediando a Rusia. La OTAN, por ejemplo, tiene ese espíritu, y vemos pues ahora con la Ucrania del régimen neonazi de Zelensky, escoltada por todos estos países de la Unión Europea. ¿No acaso es que no traen reminiscencias de aquel periodo tan nefasto que fue la Segunda Guerra Mundial, cuando a la Alemania nazi le escoltaba todo el bloque europeo? O sea, ¿no? Son parangones que no tienen que dejar de pasarse por alto. Estamos en un momento muy crítico en la historia reciente y que va a marcar un antes y un después para el futuro del siglo XXI y de la humanidad. Rusia sigue enfrentando a los mismos que en su momento quisieron destruir no solamente a Rusia, sino a la humanidad en su conjunto. El día de mañana es un día no solamente que es para Rusia, para el pueblo ruso, es para toda la humanidad, y este programa, este espacio, con cada uno de la iniciativa que se ha tenido, el espíritu de difundir la verdad, el espíritu de trascender la cátedra universitaria hegemonizada por los marcos de la unipolaridad, del occidente en decadencia, del sionismo, del mundo anglosajón, simplemente no tiene precio. Estas cátedras que vienen desarrollando Asia TV desde hace tiempo son pues un legado no solamente para el pueblo latinoamericano, sino también para la humanidad en su conjunto. De verdad, y sin extender más esta breve intervención, que desde ya agradezco desde Moscú con todo corazón, les agradezco mucho a cada uno de ustedes y a todos los televidentes, a todo el público de Asia TV por ese esfuerzo y ese espíritu de querer conocer una versión distinta para no adoctrinarse, sino para conocer otra versión, un mundo alternativo ante el cual nosotros podamos hacer frente a la ideologización, al adoctrinamiento que perpetuamente nos vienen incesantemente plasmando, ¿no?, en los centros educativos, incluidas las universidades, por supuesto, y que este espacio, desde una perspectiva contrahegemónica, intenta construir un conocimiento alternativo. Muchas gracias a todos ustedes. Desde Moscú, Carlos Mamani, de Proyecto Patria, siempre a su servicio. Gracias. Muchas gracias, Carlos. La verdad, sí, es un buen equipo que se ha armado acá. Espero que podamos seguir aprovechándolo y explotándolo. Y obviamente con vos allá, como tenemos ya varios tenemos allá en Rusia, hay que aprovecharlos. Ahora, ya, entonces vamos a nuestro expositor final, que lo dejamos acá porque es el que sé que no se me va a ofender por dejarlo para lo último. Hola, Pa, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Estás medio oscuro. ¿Le aclarás un poquito la cámara? No me puedo retirar. Bueno, nada, ignórenme. No podés cerrar la imagen nomás. Bueno, obviamente muy interesante todo lo que nos estaban contando, coincido con Carlos. Hay muchísimas cuestiones que nosotros nunca hemos escuchado. La historia precisamente de los animales de Tamara creo que era, no sé, llevó el broche de oro en esa idea. Nunca nos preguntamos sobre el tema y bueno, creo que sí, es interesante. Pero también
yo creo que hay muchos argentinos, tal vez no los que hoy estén viendo el programa, porque los que hoy están viendo este video ya están interesados, ya tienen un interés sobre Rusia. Por lo tanto, no hay mucho para decirles, para incentivarlos. Pero sí hay mucha gente que lo va a ver en otros momentos el video y que se va a preguntar, ¿no? ¿Por qué nosotros nos ocupamos de un país tan lejano, en algo que ya pasó? Tenemos tantos problemas nosotros. Yo hablo como argentino, pero bueno, esto puede servir para cualquier país de la región. Y nos vamos a ocupar de Rusia. ¿Por qué, no? En realidad nosotros deberíamos preocuparnos de nuestros problemas. Yo lo digo porque esto no es nada novedoso, seguramente muchos lo van a pensar, muchos lo dicen. Y yo creo que tal vez habría que explicarle algo que es una cuestión que parece menor, pero para mucha gente no lo es, ¿no? Nosotros vivimos en países que están aplastados culturalmente. Todo lo que nosotros vemos luego, la cuestión, no sé, económica, financiera, la desindustrialización, la pobreza, todo es resultado, en definitiva, de esa cuestión cultural, donde nos han instalado la desesperanza. Nosotros somos países que no tienen solución, países, como dice Ofelia, no sé si la escucharon el otro día, países vagos, indolentes, y que la verdad no podemos pretender más de lo que tenemos. Es mejor mirar para otro lado, tratar de salvarse cada uno y alejarse de ideas peligrosas como de patria y ser un poco oportunistas, estar al lado del más poderoso. Y obviamente, ¿quién es el más poderoso? Occidente es el más poderoso para esta gente, ¿no? Nosotros desde acá vemos también que Rusia pasó cosas que son incomparablemente peores que las que vivimos nosotros, porque nosotros tenemos muchísimos problemas, pero no hemos atravesado una guerra tan brutal como fue fueron varias las guerras brutales que atravesó Rusia en el siglo XX, pero ahora específicamente nos estamos refiriendo a la Segunda Guerra Mundial o la Gran Guerra Patria, como se la conoce en Rusia, ¿no? Y para sobresalir, para poder salir adelante, creo que apeló a algo que es el patriotismo. Creo que eso fue lo que movilizó a los rusos, a pelear por la madre patria, a buscar el orgullo de ser rusos, de ser parte de una historia y de una tradición, a buscar sus raíces, buscar su identidad. Hasta la ideología pasó al segundo plano. Uno veía sacerdotes bendiciendo tanques, lo cual hubiese sido incompatible años antes con la revolución bolchevique. Y yo creo que ahí es donde está el ejemplo que nosotros necesitamos, ¿no? Creo que ese es el tema de por qué apuntar hacia un lugar lejano, tan lejano como es Rusia para nosotros, y en un tiempo ya pasado, que para muchos les va a parecer una eternidad, cuando estamos hablando ya de más de medio siglo, ya cerca de un siglo estamos, ¿no? Rusia se terminó transformando en un faro, que no quiere decir esto que nosotros los copiemos, sino que los entendamos, que comprendamos cuáles son las razones por las cuales Rusia pudo, y hoy lo está haciendo nuevamente, enfrentar a este Occidente que hoy se ve visiblemente decadente. Ya en esas épocas tenía Occidente muchos rasgos de decadencia, pero bueno, las actuales creo que son exponencialmente peores, ¿no? Y Rusia se vuelve a sobreponer y se sobrepone a la crisis del liberalismo en los años 90, luego de la caída soviética. Y mientras tanto nosotros copiamos ese modelo occidental derrotado y que seguramente va camino a ser derrotado nuevamente, ¿no? Creo que es interesante tener en cuenta una cuestión. Esto lo hablábamos en el programa más temprano con Carlos y con Enrique Refollo. Y nos preguntábamos, ¿no? ¿Tenemos que apuntar a la cabeza de la serpiente o solo en realidad a lo que son sus herramientas, sus brazos ejecutores? Porque el fascismo, el nazismo, en realidad no son más que brazos ejecutores, y creo que la cabeza de la serpiente es el liberalismo. Creo que ahí es donde está la base de todo el problema que estamos viviendo. Y creo que Rusia está encabezando nuevamente una rebelión contra ese modelo. Ese modelo liberal con
con todos estos valores que Rusia taxativamente está rechazando, hoy ya está desde el punto de vista legal lo está haciendo, y a medida que el enfrentamiento con Occidente se hace cada vez más descarnado, más visible, Rusia cada vez más profundiza sus ideas, cada vez más se sostiene en sus valores, como decíamos, tradicionales, en sus valores espirituales, en el orgullo de pertenecer a una nación con una historia gloriosa durante muchos siglos. Y yo creo que eso es lo que tal vez nosotros necesitamos tomar de esto. También no estoy recordando demasiado lo que es el Día de la Victoria, ¿no? Pero de alguna manera sí, porque estoy tratando de que esto se entienda en aquellos que le parece que es algo intrascendente, algo que no deberíamos ocuparnos, que hay otras cosas que son más importantes, ¿no? No, yo creo que no, creo que todo lo contrario, creo que Rusia es el camino, es el que nos muestra que de esto se puede salir y a partir de qué cambios se puede salir. Porque esta revolución cultural que Rusia empieza, yo diría a principios de los años 2000, se basó precisamente en volver a sus tradiciones, a volver a recordar quién era. Y eso es lo que a nosotros nos han hecho. Nos han borrado quiénes somos, nos han impuesto, instalado recuerdos que no son propios. Nosotros tenemos generaciones enteras, masas enteras de población tratando de asimilarse con modelos que nos son ajenos y rechazan muchas veces por desconocimiento modelos como el que hoy nos enseña Rusia, ¿no? Este camino que nos enfrenta, que se adapta bien a nuestras dificultades, a nuestros problemas, que nos hace entender que nosotros en ese sentido, siguiendo ese camino, vamos a tener muchos más éxitos que fracasos, como son los que estamos cosechando con nuestro alineamiento. En este caso sí hago referencia puntualmente al triste papel que está haciendo la Argentina hoy con este alineamiento irrestricto con, podríamos decir, con las cloacas del poder mundial. Así que bueno, desde acá yo creo que esperemos haber logrado el cometido, echar un poco de luz sobre este tema, recordárselo a quienes ya lo conocen y aportarle información y un punto de vista distinto a aquellos que no, a aquellos que nunca escucharon hablar de este tema o lo escucharon hablar mal, tergiversado, desnaturalizado. Bueno, esto creo que es lo que hoy podemos aportar desde nuestro lugar y bueno, creo que parte de la función que estamos intentando hacer como ADACRI es esto, es instalar este tipo de discusiones, ir llegando a distinta gente y buscar que cada uno se vuelva a transformar en una especie de retransmisor de una idea y de un pensamiento. Bueno, ¿qué se puede agregar a eso? Nada, gracias. Yo en este momento yo tengo instrucciones de los altos mandos de informarles a todos que ya no nos podemos pasar ni un minuto más, ya hemos cumplido nuestro horario acá, así que voy a pasar a hacer toda una lista de agradecimientos y avisos parroquiales que agradecería yo mucho también. No se vayan, aguántenme 2 minutitos más. Porque acá es cuando todo el mundo cuelga YouTube. Sí, acá es cuando se van todos, pero no, yo estoy mirando los que cierran, estoy viendo los numeritos. Sí, después los vamos a volver a buscar. Rapidito. Primero, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando durante toda esta actividad, por supuesto a los expositores y organizadores, porque esto es un trabajo que se hace siempre en conjunto. Un saludo y un agradecimiento muy fuerte a Tamara, a Cristian, a Alessandro, a Miguel, a Carlos y a mí. Quiero mandar en nombre de Tamara también un saludo muy grande a sus estudiantes, a sus alumnos de ruso, que ellos estuvieron aportando mucho a lo que fue su presentación el día de hoy y que segura de que como también estudiante de ruso, que no tengo el gusto de ser estudiante de Tamara, están aprendiendo mucho y lo deben estar disfrutando mucho. Quiero también aprovechar para invitarlos, si lo encuentro por acá, exacto. Quiero aprovechar e invitarlos a esta actividad presencial que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires.
es en el barrio de Boedo esto, ¿no? En Exactamente, Boedo, en Belgrano y Boedo. en Belgrano y Boedo. Voy a estar moderando yo también, esta vez en presencial. Va a haber alguna diferencia, espero hacerlo un poquito mejor que como suelo hacerlo por acá. Va a estar exponiendo también mi padre, va mucha gente, bueno, Fernando Rivas Uquel, de Noticias Urbanas, que también está adherido a DACRI, pues es una actividad de DACRI, y Silvano Pascuso de SADOP, que fueron tan amables de darnos un lugar para realizar esta actividad. Así que, nada, los vamos a estar esperando. Y finalmente quiero hacer una pequeñísima mención, porque vi que durante toda esta actividad una conversación paralela en el chat sobre lo que está sucediendo en Brasil. Es algo que ya estamos organizando, se van a hacer vivos al respecto para seguir hablando, porque acá, si bien algo se escuchó, tampoco se lo cubrió, no se está cubriendo de la manera que creemos que merece, así que estén atentos para eso. Sí, ¿dejás de decir una cosita? Te voy a meter si seguís insistiendo. No, porque por el tema de Brasil, creo que, bueno, es realmente un desastre lo que se está viviendo. Yo por lo menos no pensé que era tan grave como las cosas que estoy viendo ahora. Y bueno, como siempre, hace falta ayuda, y hace falta ayuda de los estados, y los estados son sensibles a las presiones. Entonces, cuanto más podamos viralizar este tipo de contenidos, que la gente se entere, hay más presión para que las autoridades hagan algo. Exactamente, y bueno, ya lo haremos. Y una cosita más, muchas gracias a Fabi Suárez y a George Sordo por estar regalando membresías en el chat. Estas cosas ayudan un montón, nos ayudan a nosotros. Es un gustito que se pueden dar para también darle una alegría a los que están comentando y que nos están apoyando. Y bueno, sin más, de nuevo, un saludo muy grande para todos y nos vemos la próxima. Buenas noches a todos.